Bueno, los días viernes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la sintonía y preferencia. Sabemos que usted está junto a nosotros en día viernes. ¿Y por qué? Porque aprendemos muchísimo, porque nos acompañan las y los profesionales de la salud de Clínica Los Carrera. Y claro, hacemos un programa en conjunto. Este es un día en que aprendemos muchísimo. Y yo, así como del tema que vamos a hablar, no hay nada que diga relación con humor o con risa, pero después de tantos capítulos con especialistas en materia de salud, ya uno va adquiriendo algunas herramientas y puede incluso aconsejar a otros. Pero lo más importante siempre, siempre es que el doctor, la doctora, el médico, la médica, ¿no es cierto?, sean quienes puedan conversar con ustedes. Y lo van a hacer a través de mí, como siempre. Estamos muy, muy preocupados. Déjenme saludar a la doctora Elisa Rojas, jefa de la unidad pediátrica de la clínica Los Carrera, por supuesto, doctora. Qué gusto, un placer. Bueno, un placer, gracias por invitarme. No, usted nos va a hacer de gran ayuda. ¿Sabe por qué? Y claro, el tema es serio, de verdad que es muy serio. Estamos muy, muy preocupados porque estamos en una curva que esperamos pueda hacer su descenso prontamente, pero hay quienes ya, especialistas, proyectan que vamos a llegar a los 10.000 casos de contagios por día. El ministro París, precisamente en esta jornada, tuvo que hacer una especie de punto de prensa en donde él explica, a propósito de esta comunicación de riesgo que parece ser que estaba así como... No, la información no estaba tan clara como debemos hacerla llegar a las y los ciudadanos. Pues bien, queremos aterrizar el tema en el síndrome inflamatorio multisistémico, este conocido como PIMS, pero que afecta a niñas y a niños. Yo en lo particular, como abuelo, quiero decírselo, y padres a los que conozco, están muy inquietos porque para nosotros este es un tema desconocido y tenemos solo algunas señales. Queremos de parte suya, doctor, que nos pueda ayudar hoy día. A ver, cuéntenos primeramente, ¿qué es el PIMS? Bueno, tal como usted decía, es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19. Afecta a niños entre 1 y 19 años aproximadamente. Eh, Hay algunos reportes que dicen que el pic estaría entre los 6 y los 11 años, ¿ya? Hay que tener un alto índice de sospecha, hay que estar siempre con los ojos bien abiertos porque en realidad puede que a lo mejor hay muchos niños que pasan en forma asintomática su COVID, pero también puede pasar esto después de 3 a 6 semanas de haber tenido un COVID. Ahora, no necesariamente hay un COVID positivo en ese niño, estamos hablando de un examen positivo, pero sí puede haber un familiar que tuvo COVID, que tuvo contacto estrecho con este niño, y que es lo que se llama el nexo epidemiológico, o sea, teniendo un paciente que esté viviendo con un familiar afectado a COVID y que este paciente tenga entre 1 y 19 años, tenemos un riesgo eventual de que pueda hacer este PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿ya? Y bueno, se supone que partió todo esto más o menos como en mayo del 2020, en donde hubo los primeros reportes. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Hay mucha gente que eh, puede decir que la salud mental de los niños está muy afectada, Sí. absolutamente de acuerdo, pero esto es un síndrome que eventualmente puede matar, o sea, hay Sí, inmortalidad. y de hecho tenemos casos en nuestro país, lamentablemente, y Exactamente. en el mundo, Sí, porque hoy día sí. esta pandemia, obviamente que nos involucra a todos, da cuenta rápidamente en términos de información. Pero claro, ignorantes, cada uno de nosotros que estamos viendo el programa y usted como especialista, doctora, voy a repetir lo que dije en un comienzo, va a ser de vital ayuda hoy Sí, a través de esta edición de sí, Tu Voz Local. A ver, cuando usted dice hay que estar muy atentos, muy atentas, sí. mamás, papás, abuelos, tíos, tías, el cuidador, quien está a cargo del niño o la niña, pero atentas, atentos a qué, por favor. ¿A qué? ¿Qué Ya. síntomas? ¿Qué tipo Bueno, de...? antes de entrar de lleno, me menciona, quería hacer referencia a algunas cifras que no hay que despreciar. Hay 174 casos hasta 23 de marzo del 2021, desde que partió la pandemia de PIMS, ¿ya? Y ahora en el 2021 hay 22 casos, ¿ya? Eh, bueno, y esto, como les decía, puede tener una mortalidad que no hay que descuidar.
Entonces, frente a eso, hay que poner igual atención a un niño que ha tenido COVID, que 3 a 6 semanas después puede tener fiebre, 2 a 3 días de fiebre, ya con eso empiezo a sospechar, y otros síntomas como por ejemplo, algunas lesiones en la piel, un exantema que se llama generalizado, puede tener conjuntivitis, puede tener síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, dolor abdominal, puede tener Perdón, también esos edema síntomas de se puede labios dar o uno, compromiso de discúlpeme mucosa doctora, en que los labios, discúlpeme, se puede sí, dar uno o más de sí, dígame. uno a la vez. Exactamente. Sí, se supone que la fiebre es el síntoma cardinal y de ahí 2 o más de los siguientes síntomas que estaba yo mencionando. Perfecto. Dolor abdominal o vómitos o diarrea, o sea, área gastrointestinal. Puede haber edema o hinchazón de las manitos, de los pies, puede haber conjuntivitis, puede haber ganglios acá en la parte cervical, puede haber una afectación de mucosas, como les señalaba, en donde se pone colorado los labios, la lengua, puede haber conjuntivitis también, y en los casos más severos es un niño que se ve muy mal, que se ve afectado, se ve con signos de shock, es un niño que está listo para la urgencia, digamos, para concurrir y para hospitalizarse, por supuesto. ¿Por qué? Porque el gran problema de esto es una afectación cardíaca, o sea, es un niño que puede tener aneurismas coronarios, o sea, lo que se llama dilataciones coronarias, ¿ya? Y ese es el gran peligro. Puede haber shock cardiogénico y el niño puede fallecer de eso. Puede también afectarse la parte de la coagulación. Entonces, como bien dice su nombre, es un síndrome multisistémico, inflamatorio. Todo se inflama, ¿ya? Y en realidad, en relación a esto, también quisiera mencionar el hecho de que no hay una condición predisponente. Esto es lo más llamativo. No hay una condición predisponente para que un niño haga este síndrome. Yo no puedo saber quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Y en general es una respuesta que tiene el huésped, o sea, estoy hablando del Del niño o la niña en este caso. niño que está en realidad que tuvo frente al virus. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan peligroso. O sea, en realidad es una respuesta mía frente al virus y es exagerada. Y yo mismo, digamos, me estoy atacando y me estoy produciendo todo lo que es esta inflamación, digamos, que es bastante severa. Sí, ¿sabe por ¿Ya? qué? Claro, es multisistémico y la explicación o la respuesta ha estado allí, a mi pregunta. ¿Y por qué se la hacía? Porque claro, uno siempre está atento a la fiebre, a este o este otro síntoma, pero la idea es que no nos confundamos quizás con otra patología o con otra situación que pueda padecer un niño o una niña, y que eso haga que Exacto. descansemos en realidad y no nos ocupemos lo que Exactamente. debiéramos hacer, y, bueno, derivar inmediatamente a un especialista o un centro de salud. Exactamente, y por eso se hace el llamado, digamos, a las mamás, los papás, los cuidadores de los niños, sobre todo en este rango de edad, como les decía, hasta los 19 años, que en realidad ya después son adolescentes, pero de todas Ah, maneras están bajo el cuidado generalmente de un papá, de una mamá, de un cuidador, y estar atentos frente a estos signos que yo ya les mencionaba. Ahora, también hago el hincapié en, de repente, que las mamás y los papás dicen, pucha, no ha salido, no ha tomado contacto con nadie, ¿cómo va a tener COVID? O sea, todos somos susceptibles de tener COVID, todos, ¿ya? O sea, por el solo hecho de tener fiebre, y hay muchas veces que, lo recalqué en una entrevista anterior, el hecho de tener fiebre y no tener ningún otro síntoma, es meritorio de por lo menos tomar el examen. ¿Ya? perfecto. Obviamente que si tengo un contacto estrecho, el 99,9% dice que sí es un COVID. ¿Ya? Sí. Déjeme solo hacerle el siguiente alcance, y es verdad, Ajá. muchos padres hoy día están solicitando la posibilidad de tener un espacio, unas horas para poder salir a caminar, al menos, por un tema de movilidad, incluso con las niñas y niños, en especial quienes están en fase 1 o cuarentena total. Uh-huh. Pero uno ve o veía por de pronto, y ahí hay un tema de preocupación, porque primero el acento estuvo puesto en las personas mayores. Hoy día Uh-huh. estamos más complicados porque sobre 30, ¿no es cierto?, están haciendo cuadros críticos, y especialmente entre 50 y 59.
Pues bien, la atención también entonces tiene que estar puesta aquí, como usted nos decía, el rango de 6 a 11 particular y Ah, principalmente, perfecto. pero incluso hasta los 19, desde el año hasta los 19. Y allí entonces voy porque uno observa de pronto niños que están jugando en la plaza, que están recreándose, sin el cuidado muchas veces de los juegos que se toman, los que se utilizan, o incluso, bueno, compartiendo como niños, pues doctora, sí, todos hemos sido niños y sabemos que es muy difícil, a excepción de que haya un padre que tenga el control de la situación. Sí, como usted señala, es súper difícil porque hay que conjugar el hecho de que hay que cuidar la salud mental de los niños porque están expuestos a muchas pantallas, a sedentarismo, ya no toman sol, ya de hecho nosotros los pediatras estamos bastante preocupados porque los niños están con obesidad, están con una falta de vitamina D porque no están tomando sol, están expuestos a pantalla y su salud mental está cada día más deteriorada. Entonces, cómo conjugar eso es bastante difícil. Ahora, el tema de los permisos que usted señala, yo quizás lo que lo podría recomendar, tratar de disfrutar la franja horaria de lo que lanza el gobierno, el Elige Vivir Sano, y En la tratar mañana. de, por ejemplo, en la mañana de los fines de semana, que es mucho más fácil porque están los papás en casa, tratar de salir quizás tomando todos los resguardos, obviamente, manteniendo la distancia, lo que siempre decimos, tratando de siempre lavarse las manitos en forma frecuente y no tener contacto con otras personas, sino que mantenerse, por ejemplo, en el grupo familiar, si nosotros vamos a hacer alguna actividad al aire libre. Pero tratar de tener esa instancia, porque de verdad que la pandemia ha estado menoscabando todos los aspectos de la vida, socioemocionales, cognitivos, culturales, de peso también, y bueno, ha sido bastante complejo, como le digo. Lo otro que también le quería mencionar, ¿Sí? el tema de la obesidad. Lo que pasa es que hay muchos niños y adolescentes, bueno, y obviamente que también adultos, que no tienen ninguna otra patología, pero son obesos y el ser obeso y el tener inactividad, o sea, un sedentarismo llevado a su máxima expresión, pueden tener un COVID mucho más grave. Entonces, aparte del PIMS, yo le quería señalar esto, porque en el fondo hemos visto Bien. niños, mis colegas de Santiago me comentan que han visto hartos niños obesos, asmáticos, con un COVID grave. Entonces, por lo mismo, hay que hacer el llamado, tratar de conjugar esto, de tratar de Sí. salir un poco, tratar de disfrutar la franja horaria, pero respetando las medidas de aislamiento. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Hemos quedado asombrados también por esa Uh información que -huh. dice relación con los kilos, que en general nosotros Sí, estamos sí. cargando, no aquí en la espalda, estamos cargando en esta zona, pero es de mayor preocupación por el riesgo mismo, lo que ocurre con nuestras niñas y niños, con los jóvenes, los adolescentes. Y claro, usted mencionó allí algunos enemigos mortales, entre ellos, y sin duda, la obesidad, el no poder estar expuesto al sol. Habría que ver la manera de suplir probablemente con algún complemento, ¿no es cierto?, la falta de vitamina D. No todos tienen acceso por un tema económico a ello. Qué difícil es, estamos en un tiempo muy complicado. Y claro, las pantallas que nos llevan a estar más tiempo en reposo, y no solo el dispositivo móvil, está el computador, está el televisor, y bueno, de pronto no hay más entretención que esa, pero la obesidad nos tiene que preocupar en demasía, porque ya tenemos un problema en nuestro país. Ahora, precisamente apuntado allá, con todas las complicaciones que tenemos, probablemente hacinamiento, en departamentos no hay patio, no se puede salir, no hay balcón. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos entrega, incluso tal vez en lo que dice relación con la alimentación o con el ejercicio físico en el espacio que podemos contar? Bueno, en relación a eso, también le quería comentar antes de abordar ese tema que ¿Ya? estamos en en quinto lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Es una información sumamente dolorosa y Uf, preocupante, ¿ya? Y de hecho, ayer también lo venía comentando con otros colegas que los argentinos, los brasileños y los chilenos son los que más han aumentado de peso durante la pandemia. Entonces se hace mucho más fuerte el tema de la recomendación de actividad física, de estilos de vida saludable, que como perdón, dice usted, es ese difícil. estudio, doctora, dice por qué. Es decir, ¿se trata de la Básicamente, alimentación? básicamente yo creo que es la alimentación,
el hecho de estar encerrado, probablemente en la salud mental que se ha visto menoscabada y que se ve más expuesta a cuadros ansiosos, en que la gente permanentemente presenta apetito, hambre, Mm. eh, y es preocupante. Dígamelo a mí, doctora. Uf. Es preocupante, es preocupante. Entonces, de lo que usted dice, es súper importante hacer la recomendación a los pacientes pequeñitos, por lo menos, de tener pausas activas. Por ejemplo, están expuestos a varias horas de pantalla en relación a las clases virtuales. Entonces, los pobres, entre medio, digamos, hay que tratar de ingeniárselas con los cuidadores, ellos mismos también, cada clase puedan tener un recreo activo, una pausa activa, y no para ir a comer necesariamente. O sea, el hecho de reforzar el consumo de agua, más que bebida, más que jugo, y tratar de pararse entre medio de cada clase, no sé, de repente subir escalera, hacer unos saltos a la cuerda, tratar de hacer un baile, una coreografía, algo que les sirva, digamos, para que también puedan liberar endorfinas y así también se sienten mejor anímicamente. Ahora, requiere de harta imaginación, Uf. porque no es como, ya me muevo, pero ¿qué hago? O sea, imagínense que hasta estiramientos, hasta un yoga infantil, le va a ayudar a ese niño a tener mejor concentración, mejor memoria y mejor planificación de sus tareas, mejor también ánimo, ¿ya? Y sobre eso también, que también lo dije la vez pasada, tratar de tener una optimización del sueño, apagar las pantallas temprano, porque eso hace también que los niños no tengan un sueño reparador y tengan menos memoria y menos concentración y menos rendimiento en las tareas, sobre todo en matemáticas. Entonces, sueño, pantallas, alimentación, ejercicio. Sí. Es, Eh, suena fácil, pero no sí. es tan No, fácil. estaba pensando yo ya hace un tiempo que ya no soy papá criando, pero recuerdo claramente que no teníamos manuales para ser papás ni mamás. Y menos habíamos pensado en una pandemia como esta que nos limitara el desplazamiento y la posibilidad de disfrutar la vida. Porque eso es en definitiva la socialización, porque además hay un tema Exacto. que Sí. nos impide, cuando hablamos de distancia física y no de distanciamiento social, porque estamos hablando de una cosa distinta, distancia física, de mantenernos a unos cuantos metros, eso también implica que nuestra familia no nos pueda venir a visitar y no estemos desarrollando esas relaciones tan importantes y tan ricas en la historia propia de cada ser humano. Ahora bien, no teniendo un manual, un instructivo, un manual de cortapalos, ¿no es cierto?, para las mamás y papás, algo que usted sienta que es necesario, doctora, que al menos elemental, muy elemental, tengamos como instrumento para comenzar no sé, en una estrategia, en una actividad distinta a la que hemos tenido hasta ahora, porque probablemente una mamá o un papá la escucha y dice, uff, yo de verdad no me había preocupado tanto de esto, pero hay un riesgo a propósito del PIMS, porque de eso estamos hablando en definitiva, que nos tiene que hacer tomar mayor Sí. conciencia que antes. Por supuesto, o sea, imagínense que cuando uno ve las noticias, fiestas clandestinas, juntas de gente, gente que no usa mascarilla, porque también hemos visto casos súper graves, gente que es sana, gente que al parecer no tenía ninguna patología y sus pulmones totalmente inflamados, con muy mal pronóstico. Yo tengo colegas que se han muerto y de verdad que batallando y tienen, bueno, digamos, ese destino. En relación a lo que usted me dice, bueno, yo creo que como quizás recapitulando un poco, lo primero es cuidémonos entre todos, me cuido yo, te cuido a ti. De hecho, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo atiendo, entre cada paciente prácticamente que hago un aseo terminal de mi box, o sea, con mi alcohol, con mi amono cuaternario, me lavo las manos a cada rato, yo creo que ya no me queda pie tanto lavarme las manos y de verdad que hay que extremar las medidas. Yo ¿Saben? no voy a dar el nombre de un par de médicos, pero a mí me ha tocado concurrir Sí, por un sí. examen y una hora y le prometo que el cuidado que usted tiene no lo han tenido ellos, de No, verdad. o sea, de mí se ríen porque es como demasiado. Todos los días ocupo un alcohol completo porque de verdad hay que tenerle respeto, hay que tenerle súper respeto al virus.
sobre todo ahora que empieza a ver, digamos, otras cepas. Está la cepa británica, está la cepa africana o sudafricana, está la cepa brasileña y ahora está partiendo la cepa chilena. Entonces, Así ¿por qué es. se produce eso? Por la circulación, aumenta la circulación. Las veces que he tenido que ir, por ejemplo, ahora cuando he tenido que ir al dentista o a alguna parte, digamos, está lleno de gente. Entonces, a veces pasa que la conciencia no, digamos, no está bien construida, de repente siento que hay falta de percepción de riesgo, Sí, entonces seguro. es complicado cómo convence uno a la población, o sea, con la catástrofe que tenemos mundialmente, ¿cómo la terminamos de convencer? Yo lo que le puedo decir en este minuto que a mí me asusta mucho, yo soy mamá también, ¿ya? Y a mis hijos los trato de también mantener con todas las medidas. Nunca estuve de acuerdo que fueran al colegio, porque en el colegio se iban a exponer mucho más. Y por último, ya si fueron al colegio, alcanzaron a ir una semana, súper Claro. recomendado, con el lavado de manos, con el alcohol a cada rato, no tocarse la mascarilla, mantener la distancia social, mantener las salas con ventanas abiertas, etcétera. ¿Por qué? Porque imagínense, ahora los asmáticos pueden empezar a descompensarse, estoy hablando de pacientitos pediátricos, Sí. se pueden empezar a descompensar, podemos empezar a tener un aumento de los casos de PIMS, que ya llevamos 22 en lo que lleva del año. Imagínense, con eso necesitaríamos UCI pediátrica, y resulta que UCI pediátrica están ocupadas por adultos. Por adulto. Entonces, la percepción del riesgo es lo que tenemos que concientizar como mamás, como papás, como Bueno, eso, cuidadores, como eso, chilenos. ese fue uno de los puntos que más se cuestionó y criticó, e incluso internacionalmente. Lo estábamos haciendo muy bien, no había que exhibir tanto las cifras, sino que preocuparnos de vacunación, digo, de inoculación, sino que había que ver el tema de que finalmente la población entendiera claramente qué era lo que estaba ocurriendo, con verdades Por puras supuesto, y por supuesto. sin descuidarnos. Doctora, nos queda un minuto o algo así. Usted... ¿ha tenido que atender a algún niño, niña o adolescente con PIMS? No he atendido afortunadamente en este minuto a alguien que esté confirmado, pero frente a la sospecha de pacientes que tienen algunos de los criterios que yo le mencioné, Sí. hay que tomar todos los exámenes, Perfecto. hay que, digamos, tener una conducta ad hoc a lo que yo estoy sospechando. Le quería pasar una información, un aviso, antes de que podamos terminar. La vacuna influenza, importantísima, ya para que se puedan inocular todos los que ameritan, digamos, porque la influenza también mata, ¿ya? Así que también le paso el aviso de eso. Y lo otro, que en relación a la vacuna COVID, se sabe que ya desde los 16 años en adelante, pero hay estudios que dicen que hay algunas vacunas que estarían en fase 2 que se podrían empezar a poner cuando son más pequeñitos. Y finalmente, en relación a eso se requiere un mínimo porcentaje de la población para tener un efecto rebaño de protección al resto de la población no vacunada, y falta mucho todavía. Sí. Entonces, el llamado es vacúnese. Perfecto. Por favor. Sí, mire, doctora, justo en el tiempo, además, porque me están descontando los segundos y hemos llegado a 0. Yo siempre me paso unos más, ¿ah? Pero quiero agradecer a la Clínica Los Carreras y en particular a usted, que es la jefa de la unidad de pediatría, de doctora Elisa Rojas, por habernos acompañado en esta oportunidad. Creo que nos ha aclarado muchas dudas, ha respondido a interrogantes y vamos a quedar más que preocupados, ocupados. No sacamos nada con preocuparnos si no nos ocupamos. Así es que de verdad quiero agradecer su tiempo, los tips, las recomendaciones y insisto en que nos haya dejado al día en cifras y en las tareas que tenemos pendientes entonces con todas estas niñas y niños. Gracias, doctora, que tenga un buen fin de semana y que siga disfrutando de salud, lo más importante, usted y la familia. Muchas gracias.